Muchas gracias. Buenos días a todos los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Y también, muchas gracias por su tiempo y quiero agradecer también la presencia de nuestra secretaria general y también diputada federal Cecilia Patrón, de nuestra secretaria de Promoción Política de la Mujer, Laura Esquivel, y de nuestras compañeras diputadas Joana Torres y Lisbeth Mata. Y por supuesto, a quien nos acompaña desde el Zoom, a nuestra senadora Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Michelle González Márquez, diputada federal por el Distrito 7 de Guanajuato, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Como bien sabemos, tenemos como país una deuda histórica pendiente con la niñez y principalmente con las niñas. Pero quiero compartirles que hemos dado un paso firme en su favor y un gran avance. Por fin se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la iniciativa donde ya existe sanción para las uniones tanto formales o informales infantiles que su servidora presentó y que fue dictaminado en conjunto también con la iniciativa de la diputada Eufrosina. Y quiero agradecer también esta coincidencia y el apoyo de todos los grupos parlamentarios en este tema tan importante para nuestro país como lo es la niñez y que hoy es una realidad. También aprovecho para compartir unos datos a manera de introducción, que fue lo que nos llevó a presentar esta iniciativa. En México ocupamos el 8º lugar en el mundo en matrimonios infantiles y según el INEGI, 6 de cada 1000 matrimonios en nuestro país involucran a niñas de entre 12 y 14 años de edad. Esta es una cifra que nos causa, sí, por supuesto, vergüenza, pero que también nos preocupa y que nos está ocupando al día de hoy con esta reforma de ley que es una realidad. Y sobre todo en un país que se dice de libertades y de derechos. Y nos preguntamos cómo es posible que sigan sucediendo si esta práctica ya está prohibida desde 2019. Y la respuesta es que uno de los factores es que no se habían impuesto las penas a quienes cometan o convaliden este tipo de delito. Y que ahora, sigo siendo enfática, hemos dado un paso firme a favor de nuestra niñez y que quede claro, nos falta mucho por hacer, pero lo estamos haciendo. Ahora, para entrar en el contenido de la iniciativa, ¿qué fue lo que aprobamos? Básicamente, aprobamos tipificar el delito de la cohabitación forzada de menores de 18 años o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tienen capacidad para resistirlo. Y aquí viene lo importante, ¿a quiénes se van a sancionar? Quien obligue, quien coaccione, induzca, socialice, gestione u oferte una o varias personas a unirse a estas personas de manera informal o formalmente en matrimonio, con o sin su consentimiento, y se les va a imponer una pena de 8 a 15 años de prisión y de 1,000 a 2,500 días de multa. Y esta es la forma en cómo estamos combatiendo de manera frontal a los matrimonios infantiles, pero que además, sigo siendo enfática en esta reforma de ley, algo muy importante, está considerando a las uniones que se efectúan de manera informal, quiere decir las que suceden al margen de la ley, pero que en los hechos siguen existiendo. Y entonces estamos generando todo este andamiaje jurídico para que la autoridad judicial sancione sin excusa alguna los matrimonios infantiles. Y ahora sí, toda aquella persona que abuse de un niño o de una niña y lo obligue a casarse, le caiga todo el peso de la ley. Otra cuestión bastante importante dentro de esta reforma de ley es que se está aplicando una acción afirmativa y no estamos dejando tolerancia a la excusa de todos los usos y costumbres que tradicionalmente se efectúan en las comunidades indígenas y afromexicanas. ¿Qué quiero decir con esto? Si se llegara a dar el caso en estas comunidades, la pena se aumentaría hasta un 50% más, es decir, hasta 22 años de cárcel. Y quiero cerrar, hacer un reconocimiento a todos los grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, por hacer a un lado todas nuestras diferencias políticas y poner en el centro y que coincidamos todas y todos en privilegiar el derecho de la niñez mexicana. Y lo he señalado de manera muy precisa que esta reforma de ley es
para proteger lo más valioso que tenemos en nuestro país, nuestras niñas y nuestros niños, y su derecho a tener una vida plena y feliz. Y, por supuesto, ese derecho a decidir su propio destino. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días. Agradezco a los medios de comunicación que nos acompañan, a Mitch, la diputada que fue impulsora de esta realidad, porque hay que decir que esta ley es una realidad y que celebramos en Acción Nacional, porque hay que hablar de los problemas reales de este país. México es uno de los primeros lugares en pedofilia. Este es un dato que nos debe alarmar a todos. Y iniciativas como esta buscan frenar eso que se ha normalizado y que en México es tan común como la pedofilia. También otro de los datos bien importantes es que hoy en usos y costumbres se amparaban muchas cosas, ¿no? Son usos y costumbres, se pueden vender a las niñas. ¿Por qué? Intercambio como fueran objetos. Te voy a dar tanto dinero, te voy a dar estas cosas para que tú me des a una niña. Hay que decirlo que es un tipo de esclavitud moderna, porque las mujeres estaban en la esclavitud. Y esta ley va a castigar a quien quiera usar a una menor. Y en un país donde el 70% de las mujeres mexicanas sufren violencia, donde el 51% de ellas han sufrido violencia psicológica y el 49% de las mujeres mexicanas han sufrido violencia sexual. Es por ahí donde esta iniciativa pues recobra muchísima importancia, porque se da un paso más para que ninguna mujer más sea violentada. Pero también hablar, se dijo muy claro aquí, que somos el 8º país en matrimonios que involucran a un infante. Y esto lo que hacemos es cuidar a las infancias. Mucho se habla hoy de transformaciones, lo oímos en cada momento, en cada discurso, pero la verdadera transformación del país va a ser el día que entendamos que apostar presupuesto, políticas públicas en favor de nuestras niñas y nuestros niños va a hacer que cambie la realidad de México. Quien es un niño que en su infancia, porque las niñas y las mujeres mexicanas a los 12 años deben estar viviendo plenamente su infancia, divirtiéndose. ¿Para qué? Para poder desarrollarse como adultos plenos. Queremos tapar el pozo ya una vez el niño ahogado. Hay que invertir en las infancias, por eso celebro que todos los grupos parlamentarios aquí podemos ver que cuando hay voluntad política se logran cosas en beneficio de las mujeres y los niños y niñas de México. Por eso celebro esta iniciativa. Mitch, va todo el reconocimiento de Acción Nacional para acciones como estas y acciones como la Ley 3 de 3 que acaba de ser también aprobada, donde Acción Nacional, y quiero decirlo, un gobierno de Acción Nacional en el estado de Yucatán, un congreso eminentemente panista, fue quien impulsó esta ley y quien primera la aprobó. Entonces, esto también protege a nuestros niños y a nuestras mujeres, a nuestros niños, por aquello de la manutención, que quien no pague la manutención de sus hijos no podrá ser servidor público o candidato, o quien violente a una mujer. O sea, que estamos avanzando en la protección de las niñas de México y de las mujeres, y así seguiremos en Acción Nacional comprometidos con esta transformación real, que es invertir en políticas públicas y presupuesto en favor de las niñas y los niños de este país y, por supuesto, de las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Joana Felipe Torres, del Partido Acción Nacional. Primero que nada, debemos de dejar claro que las niñas y los niños en nuestro país son las personas más vulnerables y más vulneradas. Todos los delitos graves, delitos humillantes, denigrantes, vejaciones en contra de las niñas y de los niños se encuentran normalmente invisibilizados. Es por eso que el día de hoy, con esta gran iniciativa que se ha tenido desde el Partido Acción Nacional, pero también con apoyo de otros partidos políticos y de mujeres de todos los partidos políticos, se ha logrado impulsar un paso más para la protección de las infancias. Ustedes saben que no nada más en México, sino que en todo el mundo
Las niñas y los niños llegan a ser víctimas de violaciones a sus libertades y a sus derechos humanos. El matrimonio infantil es una de las más graves porque pone en peligro su vida, su libertad, sus decisiones para el futuro, y las más afectadas siempre son las niñas. Por ello es que tenemos que hacer un llamado a todas las mujeres y a todos los hombres que les preocupa la familia, que les preocupan las infancias, que les preocupa en general la sociedad y el futuro de la sociedad, a que salgan y hagan protestas relacionadas con estos temas que verdaderamente laceran a las mujeres y a la sociedad mexicana. Proteger la infancia, proteger la inocencia, proteger los derechos y las libertades de las niñas y de los niños debe de ser una prioridad para el Estado mexicano y para todos los gobiernos. Despojar a las niñas de su infancia, despojarlas de sus decisiones para su futuro, de su libre desarrollo y de su vida, debe de ser un delito sumamente grave, y el día de hoy por fin está materializado gracias a iniciativas como la que el día de hoy estamos presentando. No más niñas esclavas, no más niñas cosificadas e intercambiadas por materiales, por usos y costumbres, y no más pederastas impunes y protegidos por la ley. Es cuanto. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Esquivel, soy la secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Agradezco mucho a Mitch por la invitación y a las diputadas que están aquí presentes. Hoy, hace 2 días, millones de niñas y niños celebraron en este país el Día del Niño. Pero no olvidemos que muchos millones más no tuvieron absolutamente nada que celebrar. El matrimonio infantil, por supuesto, es una expresión de la violencia contra la mujer. Y hay niñas que pasan prácticamente toda su vida siendo violentadas psicológica, sexualmente y físicamente. Por eso es que hoy estoy aquí, porque con el permiso de la secretaria, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, de nuestro presidente, quiero felicitar a la diputada Michelle por esta iniciativa. Y quiero hacer un llamado a que las y los diputados de otros partidos políticos tengan voluntad, así como la tuvieron en esta iniciativa. Porque con esta voluntad política con la que se aprobó, si la tuvieran en otros temas, este país sería completamente distinto. Este país ya no vendería niñas. En este país, el 70%, como lo dijeron, de las mujeres no vivirían en violencia por una gran razón, que aquí también hacemos un llamado. El legislativo, las diputadas de Acción Nacional ya hicieron su trabajo. Presentaron esta iniciativa y ahora está en manos del Ejecutivo que se cumpla. Porque el problema de este país no es que le hagan falta leyes, es que no se cumplen. Ahora buscamos que le den el seguimiento y que cualquier persona que se atreva a vender a una niña o a incitar que esto suceda, como dijo la diputada Michelle, le caiga todo el peso de la ley. Michelle, estoy segura que con las diputadas del PAN y con la senadora Josefina, quien también saludo y le agradezco porque ella esta lucha de la niñez la ha tenido desde hace años, que sigan así, porque todas esas mujeres que nos decimos feministas debemos de no olvidar a las niñas y de saber que son uno de los grupos más vulnerables y que esta lucha debe siempre incluirlas también a ellas. Así que nuevamente a todas las diputadas de Acción Nacional les agradezco y las felicito porque este es un compromiso más de que Acción Nacional con hechos demuestra que todo lo que hace es para erradicar y prevenir cualquier tipo de violencia contra la mujer. Muchas gracias. Ya estamos listos, muchísimas gracias. Saludo con enorme afecto y orgullo, querida Ceci, nuestra secretaria general, querida Laura Esquivel, y de manera muy particular el día de hoy a quienes han sido promoventes de esta iniciativa, que hoy, como se decía, es una realidad. Querida Mish, Joana, quienes nos acompañan en esta conferencia de prensa,
a los medios de comunicación, por supuesto, al canal del Congreso, y empezaré diciendo que niñas y niños no tienen partido, tienen derechos y un interés superior. Y el día de hoy, compartir este esfuerzo y este reconocimiento a quienes han hecho posible que esta legislación sí suceda, que esta legislación se vuelva finalmente una realidad. En el caso del Senado de la República, al igual que en la Cámara de Diputados, quiero reconocer a todos los grupos parlamentarios que en este caso pues tuvimos una votación unánime y esta voluntad de salvaguardar el interés superior de las niñas, en este caso que estamos presentando. Yo quiero compartir lo que pasó en el Senado de la República en el año 2019 en Comisiones Unidas, tanto de Derechos de Niñas, Niñas, Adolescentes, como en la Comisión de Justicia. Yo presenté en el Pleno del Senado justamente este dictamen de prohibición del matrimonio infantil. ¿Qué permitió este dictamen? Que ya es también una realidad. Bueno, la reforma al Código Civil Federal en 44 artículos para armonizarlo prácticamente en todo el país. 44 artículos que se disponen en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y también reconociendo los tratados internacionales en la materia. Por supuesto, no hubiéramos llegado a este momento sin el apoyo de organismos de la sociedad civil. Aquí sería injusto dejar de reconocer a UNICEF, a Save the Children, a Juconi, a World Vision, entre muchas otras organizaciones que llevan años luchando a favor de los derechos de las niñas que, reitero, no tienen partido, tienen derechos. Todavía hasta el año 2019, por increíble que nos parezca, en nuestro país se permitían los matrimonios de niñas menores de 14 años y de niños menores de 16 años. Es decir, no había sanción alguna para este tipo de atropello a todos sus derechos humanos. Ya se ha señalado, no, México no es el único país que tiene este gran reto. En el mundo casan a una niña cada 2 segundos, pero en nuestro país lo que nos toca hacer a nosotras y a nosotros, bueno, se estima que casi 7 millones de niñas contrajeron matrimonio antes de cumplir los 18 años de edad, y quiero pues decir con enorme preocupación que esta venta de niñas y este matrimonio infantil se multiplicó en la pandemia, al igual que los crímenes contra niñas se multiplicaron también en la pandemia. En el marco de un país donde somos el segundo lugar de turismo sexual infantil del planeta, donde estamos en los 3 primeros lugares de turismo sexual de bebés del planeta, donde ocupamos el primer lugar de creación o producción de contenidos de pornografía infantil y en donde cada año entran 700,000 pederastas por todas nuestras fronteras. Es el reino, y somos el reino de los pederastas. Este país es el reino de los pederastas y estamos a nada de quitarle a Tailandia el primer lugar de turismo sexual infantil del planeta. Quiero dar este marco de referencia para destacar todavía más la importancia de esta legislación, pues se está destacando y que, reiteramos, ha tenido como promoventes importantes liderazgos del PAN, pero ha sido el conjunto de todos los grupos parlamentarios lo que hoy nos trae a esta conferencia de prensa también. México sigue siendo y parte de estos 10 países con mayor número de matrimonios infantiles y bueno, como ya se ha señalado, el 8º país del mundo, solo por debajo de la India, de Bangladesh, de Nigeria, de Brasil, de Etiopía, de Pakistán y de Indonesia, entre algunos otros del Congo y de Tanzania. Estamos en esta terrible lista. Las niñas que se casan, que se obligan a este matrimonio forzado, pierden prácticamente su presente y su futuro. El resto de su existencia será la violencia sexual, la violencia económica, la violencia física, y pues los tratados internacionales y nacionales reconocen que este matrimonio temprano es una violación a todos los derechos humanos, a todos los derechos de la infancia. Quiero destacar que ya se han armonizado nuestro Código Civil Federal en todo el país y en todo el país se prohíbe este matrimonio infantil. Nosotros queremos niñas, no queremos novias. Nosotros queremos niñas, no queremos niñas, esposas engañadas que terminan, como bien lo decía nuestra secretaria general, en redes de trata. Pues esto es lo que corresponde al Senado de la República
que conjuntamente con lo que se presenta desde la Cámara de Diputados, pues arma un entramaje legislativo muy robusto, muy poderoso, pero ahora quiero señalar por lo menos dos grandes retos que acompañan esta legislación. La primera es que se ocupa que tenga presupuesto. Haya un cambio legislativo sin presupuesto, pues digamos es simple y sencillamente demagogia, porque hay que aplicar esta ley en todo el país. Las fiscalías, en los rincones más lejanos, esta incorporación que hizo la Cámara de Diputados tan atinada en materia de no aceptación de los usos y costumbres, que en este caso eran abusos, ¿verdad?, en estas comunidades. Pero lo otro es proteger a las niñas y a las mujeres que se están rebelando contra esta injusticia, porque conocemos casos en comunidades donde las niñas dicen, yo no acepto que me vendan, la mamá la protege o la abuela, y terminan siendo perseguidas en esa comunidad o encerradas en esa comunidad, y entonces se requiere, junto con todo un cambio cultural, ¿verdad?, se requiere un acompañamiento de la autoridad desde el municipio, que es el nivel más cercano, el orden más cercano de gobierno, hasta el nivel federal, pero tenemos que estar presentes y pedimos ayuda. Yo lo hago, si me permiten, a nombre de todas, porque estoy seguro que lo compartimos a todo el país y a todo el Estado mexicano para que esta ley, que ya es una realidad, se cumpla y que seamos un país que desaparezcamos de estas listas tan vergonzosas para ser un país donde las niñas se levanten cada día sin miedo, sin temor y con el reconocimiento pleno de sus derechos. Pues nuevamente gracias por esta convocatoria, y en Acción Nacional hemos luchado a lo largo de nuestra historia, estamos y seguiremos haciéndolo a favor de las niñas, los niños y los adolescentes, que hoy queda claro, pues no son prioridad en esta agenda, y que hago votos, y con eso finalizo mi intervención, para que en otros grandes temas de nuestro país y desafíos no se aplique la dictadura legislativa ni el autoritarismo y el atropello de la ley, sino lo que prevalezca sea el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes, pero también de nuestro país. Muchísimas gracias y a la orden. Gracias, senadora. Tenemos una pregunta de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buenas tardes, diputada. Buenas tardes, senadora. Preguntarles, ¿en qué proporción es la venta o los matrimonios infantiles entre las niñas y los niños? ¿Y cómo se perseguiría el delito? ¿Que los denuncien, que se enteren, o cómo? Porque pues hay muchos que se van a quedar callados precisamente por las amenazas que hay en su contra, sobre todo en las niñas, ¿no? Entonces, ¿cómo le van a hacer para que esta ley realmente funcione y no nomás sea en las zonas urbanas, sino sobre todo en las rurales, en las comunidades, muchas de ellas que son indígenas? ¿Cómo los van a proteger cuando están tan alejados de un centro urbano y de la procuración de la justicia, que todavía es peor? Gracias. Claro. Bueno, primero hay que aclarar un punto. De acuerdo a los estudios que han hecho instituciones como la UNICEF y la ONU, la práctica común es que las menores contraigan nupcias con hombres mayores que puedan proveerles estabilidad económica. Hay que ponerlo de contexto también esta parte. Y este tipo de matrimonios son celebrados por la comunidad. Y a su vez, los mismos varones lo presumen de haberse casado con mujeres mucho más jóvenes que ellos. Entonces, esto da a conocer, por supuesto, que la comunidad está enterada de estos matrimonios infantiles. Ahora, por esto es fundamental que esta situación se visibilice como lo que es. Es un conflicto social, es una problemática social y que tiene ya consecuencias penales. Y a partir de este momento puede ser denunciado por los propios integrantes de la comunidad. En efecto, ahorita le voy a compartir el uso de la voz a Joana, pero una posible respuesta para poder comprobar, en este caso, la situación evidente de la convivencia diaria que tienen los menores, es, a través de esta convivencia diaria y también por los hijos que los procrean. Le quiero ceder el uso de la voz a Joana. A ver, pero me faltó lo de la proporción niñas con niños y también la comunidad, obviamente, que no lo va a denunciar porque son sus usos y costumbres, y no van a ir a decir, ¿saben qué? Que tal familia se quiere casar a esta niña con un señor ya mayor. ¿Cómo le van a hacer para que esto no se realice? Es lo que yo quiero saber. Ya está la ley, la procuración de la justicia.
qué tan a tono está con esta situación. Gracias. Muchas gracias. En proporción entre niñas y niños, por lo menos en México, es del 90% más niñas. 1 de cada 100 niñas, según Save the Children, que viven en comunidades, como bien lo comentas, en comunidades de pueblos originarios o en comunidades indígenas donde hay usos y costumbres que se aplican y que han sido normalizadas por la comunidad. Esto es sumamente común. Las edades van entre los 12 y los 14 años, según la organización Save the Children, con un estudio que se ha realizado aquí en nuestro país. Los temas de la persecución del delito, que sin duda debe de ser algo que nos debe de preocupar, pero también nos debe de ocupar. Las normas no únicamente tienen un elemento de texto legal. Nosotros estamos aportando el elemento de texto legal, pero además tienen un elemento social y un elemento estructural. Para que pueda ser una verdadera norma aplicable, oportuna, viable, tiene que tener esos 3 elementos. Lo que le toca al legislativo es tener el elemento jurídico del texto legal, el elemento normativo, pero falta el elemento social y el elemento estructural. El elemento social es sensibilizar en todas estas comunidades a través de las instituciones que procuran y velan por los derechos y las libertades de la niñez sobre este tipo de problemática, sobre las violaciones de derechos y a las libertades que se están haciendo a las niñas y niños de la comunidad debido a esto, dejar de normalizarlo y visibilizarlo. Ese es un elemento de sensibilización y que le toca también al Estado hacerlo. El tercer elemento, que se tiene que ver es el elemento estructural, que es diseñar las instituciones y los protocolos debidos para que se pueda dar viabilidad al texto legal. Esto también le toca a cada uno de los gobiernos, a los poderes ejecutivos, tanto a nivel estatal como a nivel federal, para que realmente sea una norma viable. De lo contrario, nos pasaría justamente la preocupación que en este momento nos están externando. Todas las leyes, cuando implican una sanción, tienen que tener el elemento normativo, que es lo que nosotras aportamos a través del legislativo, el elemento social, que es lo que se aporta a través de las instituciones para socializar esta norma, para sensibilizar y para decirle a la gente el por qué está mal, el por qué existen violaciones, el por qué se tiene que visibilizar y no normalizarlo y no seguirlo reproduciendo, y el elemento estructural, que es aplicar todos los protocolos que se deban hacer, las estructuras jurídicas que sean necesarias. Si es necesario tener, por ejemplo, algún equipo que realice un protocolo específico cuando se encuentran en estas situaciones y cómo puede acudir el Ministerio Público de oficio para conocer de esto, o si es necesario hacerlo a través de trabajadoras sociales, o si es necesario hacerlo a través de los líderes comunitarios, etcétera. Todo eso se tiene que ir plasmando en un protocolo a través de la estructura que se le dé para poder darle viabilidad a la norma. Todas las normas están sujetas a esto de acuerdo a la propia doctrina del derecho. Que en ocasiones no se realice es una cuestión diferente, pero desde aquí estaremos impulsando que en cada uno de los gobiernos se realicen estas acciones. ¿Pero eso cuánto lleva para armonizar? Querida Margarita, si me permite. Sin duda puede ser algo que lleve cierto tiempo, pero creo que con la voluntad que podemos tener todas, con el impulso, con no quitar el dedo del renglón, con el apoyo de ustedes para que se siga visibilizando en los medios de comunicación, lo podemos lograr. Nosotras esperamos que una vez que salga esto, que esté debidamente publicado por el Poder Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación, que ya se encuentra, empecemos entonces a hacer exhortos, puntos de acuerdo a todos los estados y empecemos a ver cómo se va a manejar cada una de estas normas para que tenga los protocolos de actuación debido y sea viable. Abrimos el Zoom a la senadora que quiere contestar también, por favor. Sí, gracias. No sé si se escuche ya ahí. Sí, bueno, Margarita. Sí, la escuchamos. Muchísimas gracias, Margarita. Me parece que tu pregunta es, sin duda, de estas preguntas que son no solamente que son indispensables, sino que pues evidentemente reflejan el país en el que estamos viviendo. Yo solamente insistiría en que por eso hay que acompañar, como ya se establecía ahorita por la diputada Joana, hay que acompañar esta realidad legislativa con presupuesto y con una socialización que sé que es un gran reto
y requiere la colaboración de todo el Estado mexicano. Es decir, simplemente la publicación en el diario oficial per se no va a cambiar esta realidad de la cual estamos hablando. Por supuesto, es un gran avance tener lo que no teníamos. Ni siquiera teníamos un marco legislativo que protegiera y que sancionara. Hoy ya lo tenemos y eso hay que destacarlo y hay que cuidarlo y hay que protegerlo con todo. Pero toca hoy hacerlo realidad. Y esa realidad en comunidades lejanas, sobre todo, o en entidades donde tiene mucho más impacto o esta práctica es mucho más común y normalizada, habrá que hacer un trabajo mucho más amplio desde las gobernadoras, los gobernadores y los niveles más, pues digamos, más cercanos a la ciudadanía. Ocupa el compromiso de todas y todos. O sea, desde el legislativo solamente no se hará realidad, pero confiamos y trabajaremos incansablemente para que así suceda, Margarita. Así que llevamos siglos en donde se venden niñas, siglos por matrimonio infantil. Bueno, pues hoy tenemos que empezar a construir los nuevos siglos en donde esto llegue a su fin. Evidentemente no estoy apostando que nos vamos a tardar este tiempo, pero digamos, estamos en el inicio de una nueva etapa y una nueva realidad para las niñas. Gracias, senadora. Buena tarde. Adriana Aguilar, del Canal del Congreso. Muchas gracias, diputada. Senadora, hacerle una pregunta muy puntual. ¿A qué parte del Estado mexicano harían este exhorto para que precisamente se pueda implementar esta norma, dado que, como ustedes ya lo comentan, lo más difícil será que permee dentro de estas costumbres de las comunidades? Y una segunda pregunta es, ¿qué esperanza hay de que este tipo de temas con esta óptica social puedan seguir avanzando aquí en el Congreso, sobre todo en un marco donde, pues como sabemos, el periodo ordinario, sobre todo en el Senado de la República, pues terminaron complicadas, digamos, las cosas? Muchas gracias por la pregunta. Tiene que ser un tema transversal de inicio, ¿no? Porque hablamos de la parte de socialización, tenemos que involucrar a todas aquellas instancias de gobierno que trabajan con las infancias y con la sociedad. Podemos hablar del DIF, podemos hablar de instancias como el bienestar social que trabajan en esa parte de la socialización y desde luego los ministerios públicos que tendrán una enorme tarea, ¿no? Una tarea de sensibilizar a los ministerios públicos para atender la parte legal, para que estas denuncias lleguen y tengan atención adecuada, debida. Creo que hay muchos órganos del Estado mexicano que protegen también a las víctimas, que tienen que sumarse a esta tarea, tanto de la socialización como de crear el marco normativo. Ya está, pero desde luego también el hacer que sea una realidad, ¿no? Esa es la gran duda, esa es la gran tarea, mejor dicho, más que la duda, la gran tarea que tenemos todos. Esto no termina con la publicación en el diario oficial, esto inicia con la publicación del diario oficial, o sea que nos estaremos muy atentos y desde luego que yo creo que en este tema de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes, creo que hay voluntad política, lo hemos podido ver con la ley 3 de 3, con leyes como esta del matrimonio juvenil de niños. Entonces creo que podemos hacer mucho. Hoy estamos en el Congreso de la Paridad y eso nos obliga y nos llama a todas las mujeres a tener que legislar en favor de las mujeres y de las niñas de México. O sea que yo veo voluntad, vamos a seguir impulsando iniciativas para protegerlas. O sea que yo sí creo que cuando hay ganas, hay voluntad, se logran las cosas y por algo, pues para algo llegó esta legislatura paritaria, ¿no? Para transformar la realidad, si no, no habremos hecho nuestra tarea. O sea que los ojos de México nos vigilen para que las mujeres hagamos la tarea, las que estamos aquí representando a las mujeres mexicanas, porque somos lo que somos, de hacer nuestra tarea para proteger a las niñas y a las mujeres de México. Muchas gracias. También es importante mencionar que respecto hacia quiénes van a ser dirigidos los exhortos, van a ser a los congresos locales sin lugar a duda para armonizar la ley, porque este Código Penal es federal, se tiene que armonizar con los códigos penales estatales y en un segundo momento también a los ejecutivos estatales y federal para que generen los protocolos necesarios para atender esta problemática. Hacia allá sería dirigido los exhortos. Por último, vía Zoom tenemos a Claudia Telles de IMER.
Buenas tardes, diputada senadora. Para preguntarle si en este caso sería necesario tener algún organismo que se encargara de entrada de vigilar que se cumpliera esta legislación, porque como le comentaba mi compañera Margarita, ¿cómo van a hacer que en pueblos remotos se cumpla con esta legislación, pueblos remotos en donde operan los usos y costumbres? Esa es una pregunta. Otra, si tienen ustedes calculado cuál sería el presupuesto inicial para que esta ley no quede solamente en papel. Y una tercera, si me permiten, de otro tema, si ya sus bancadas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, están pensando alguna impugnación por las leyes que se aprobaron en maratón y que parece, ustedes comentan que no se cumplió el proceso legislativo. ¿Cuándo presentarían alguna impugnación? Gracias. Senadora, estás ahí, senadora, para... Y claro, por supuesto, sí. Adelante, senadora, por favor. Gracias. Claudia, muy buenas tardes. En el tema de la impugnación, ya estamos listos para ir a la Corte, es decir, se están haciendo ya los últimos análisis de todas las violaciones que hubo en el proceso legislativo en esta noche, que es una noche de las más oscuras en la historia de nuestro país, contra la democracia, contra las libertades, contra el poder legislativo y este contrapeso que es fundamental para todas y para todos. Es una de las noches más oscuras por su autoritarismo, por su violación, pues que hubo prácticamente a la ley. No hubo límites para violentar la ley, para atropellarla, para pasar por encima no solamente de los reglamentos mismos del Senado, sino de la propia Constitución. Hemos sido muy claros en el PAN que salvo la 3 de 3, que evidentemente siempre hemos acompañado y apoyado, y la reforma del INSABI, que no solamente ha costado miles de millones de pesos, algo que ni siquiera llegó a nacer bien, ya lo vuelven a destruir, salvo estas dos, y en el caso del INSABI, que también lleva muchos muertos encima, muchísimas muertes, incluido muertes de niñas y niños por falta de medicamentos y de tratamientos, y que no debe quedar impune. Salvo estas dos, todo el resto se va a impugnar. Cada día salen, gracias también a los medios de comunicación, a ustedes, más evidencias y más pruebas de falsificación de firmas, de tomar protesta de una manera totalmente violatoria al proceso legislativo a una persona que se encontraba, digamos, se encontraba en Bélgica, la senadora, y toman protesta a su suplente, inventándose un método que no existe y donde se demostró que incluso se falsifican el número de cuantificación de votos en algunas de estas aprobaciones, como es el caso de la destrucción del CONACYT, y mandar un mensaje a toda la comunidad científica de que cuentan con todo nuestro respaldo y nuestro apoyo hoy que están haciendo justamente un paro frente a esta destrucción y esta pretendida pues también destrucción del conocimiento y cambiarlo por la ignorancia. Por supuesto, estamos listos para impugnar y confiamos en la Corte y confiamos en sus ministras y confiamos en sus ministros y reiteramos nuestro respaldo a la ministra presidenta que ha sido leal solamente a la Constitución, al igual que otros ministros en la Corte y ministras. Entonces, ahí estaremos, nos vemos en la Corte. Esto no ha terminado, esto apenas empieza y confiamos que la Corte, frente a todos estos atropellos y toda esta violación, va sin duda a dar un punto a favor y va a avalar estas impugnaciones. En eso estamos, Claudia. Gracias. ¿Se impugnarían todas las leyes que se aprobaron? Salvo la de 3 de 3 y salvo el INSABI que se va, como ustedes saben, al IMSS Bienestar, y a un tiempo ya no tuvimos siquiera oportunidad de debatir, salvo estas dos, que ha sido muy claro mi bancada en Acción Nacional y mi coordinador Julián Rementería, el resto de las que aprobaron en esta ilegalidad serán impugnadas.
Gracias. Nada más quiero cerrar puntualizando en la cuestión referente a las instancias en atención para garantizar la atención a los menores. Ya existen instancias al respecto. Por un lado tenemos las fiscalías en atención a los delitos de menores y también tenemos las procuradurías en atención a la niñez que dependen también, que son brazos operativos de los DIF, tanto estatales como municipales. Entonces, pero sí aclarar que estamos abiertos de ser necesario a crear cualquier institución que puntualice y que atienda, por supuesto, las uniones de manera formal e informal infantiles. Y quiero cerrar diciéndoles que, por supuesto, llegado el momento del presupuesto, estaremos presentando propuestas y reservas para atención a este delito y a este tema de la infancia, que para nosotros el Partido Acción Nacional es de trascendencia en todo nuestro país. Muchas gracias. Ya no hay preguntas, diputada. Muchas gracias. Gracias a todos. Es otro tema. Gracias. Es otro tema. Sobre la ley de 3 de 3, esto ya garantiza que no vamos a ver sobre todo a los ingresos del federal, esas personas que son violentas hacia las mujeres y que hay pues muchos reclamos de pues los imponen, ¿no? Ya veíamos el caso de Félix Salgado, que eso también le costó al INE la persecución que tuvieron, y se erradica esta práctica de ver a estas personas violentas ocupando un cargo de elección popular, y también rumbo al proceso federal, el presidencial 2024, cómo van las negociaciones con PAN, PRI, PRD, precisamente para ponerse de acuerdo en las candidaturas comunes. ¿Sí están naufragando o no la coalición? Gracias. Gracias, Margarita. Mira, en el tema de la ley 3 de 3, efectivamente lo que se busca ahora es que pase a los 17 congresos locales para que sea aprobada y en este 2024 pueda estar vigente, ¿no? Recuerdo que la ley no es retroactiva, pero sí ya no tendremos ningún servidor público o candidato que pueda tener ya una sanción, que tiene que haber estado en firme su denuncia, ¿no? Es que recordemos que así quedó esta ley 3 de 3, a que nosotros vamos a velar porque estos 17 congresos locales aprueben esta ley y el 2024 podamos ver esta realidad, ley 3 de 3. En el tema de la alianza, pues se va avanzando. Ustedes saben que hubo un compromiso 2023-2024 donde las candidaturas de Coahuila y del Estado de México las encabezaría personas que vienen emanadas del PRI, y en el caso de la Ciudad de México y la Presidencia de la República, Acción Nacional sería el responsable. Esto fue aprobado en nuestros consejos, tanto en el Consejo Nacional del PRI como de Acción Nacional. O sea que seguimos trabajando, seguimos avanzando, están avanzando las campañas en los estados, tanto en Coahuila como el Estado de México, donde se está trabajando de forma unitaria con los tres partidos, el PRD, el PRI y el PAN, ¿no? Entonces estamos avanzando, siguen estas pláticas y seguimos avanzando. Seguimos en lo dicho, Margarita, y te agradezco tu pregunta y les agradecemos a todos el que nos hayan dedicado este espacio y que nos ayuden a promover este tipo de iniciativas que frenan tanto dolor para las mujeres. Ustedes son de muchísima ayuda para que esto se conozca y la gente sepa que quien violenta a una mujer y que casa a una menor tendrá un castigo. Muchísimas gracias, que tengan un extraordinario día. Gracias, diputada. También agradecer a la diputada Lisbeth Mata y a la diputada Nabey García que nos acompañaron también aquí. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.